¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema correspondiente a feocromocitoma. Bueno, pues hablando de los feocromocitomas y los paragangliomas, son un grupo de tumores específicamente de naturaleza nerviosa, ¿no? Lo que corresponde al sistema nervioso autónomo, ya sea que pueden contener eh, grandes cantidades de neuronas, ya sea del sistema simpático o del sistema parasimpático que van a producir neurotransmisores, ¿no? Catecolaminas específicamente, y es de esta forma por la cual podemos identificar que es un feocromocitoma o un paraganglioma, ¿no? Catalogamos como tumores productores de catecolaminas. Estos pueden tener dos naturalezas, ¿no? Pueden ser esporádicos, es decir, aparecer a lo largo de algún momento de la vida, principalmente en la etapa adulta, o heredarse, es decir, va a haber un componente familiar de desarrollo de feocromocitoma o paraganglioma en varios componentes de la línea familiar. Estos van a estar muy relacionados con algunos tipos de síndromes de neoplasia endocrina múltiple, ¿no? Más que todo el síndrome de neoplasia endocrina múltiple 2. ¿No? La incidencia es muy rara, ¿no? Va desde 2 a 8 personas por cada millón, ¿no? En el mundo, y estos son cifras, ¿no? A nivel de los Estados Unidos, por lo menos acá en Bolivia no se tiene por lo menos una estadística, ¿no? De la real incidencia de leucomocitomas y es muy raro. Normalmente suelen diagnosticarse como eh, incidentalomas, ¿no? Los temas de tumores suprarrenales. En este caso va a haber una clínica muy específica para darse cuenta del feocromocitoma y justamente va a ser por la producción de catecolaminas, ¿no? El 0,1% de todos los hipertensos se dice que probablemente tenga feocromocitoma, con lo que deducimos que tampoco es una causa muy frecuente de hipertensión arterial secundaria, ¿no? Dentro de la hipertensión arterial secundaria estaban diversas causas, ¿no? Correspondientes a la estenosis de la arteria renal, ¿no? Relacionadas a endocrinopatías y también relacionadas al feocromocitoma. A nivel del mundo no es tampoco tan frecuente, ¿no? Es muy raro. ¿No? Obedece una regla de 10%, ¿no? 10-10-10 como memo técnico, ya que 10% suelen ser bilaterales, ¿no? Un porcentaje relativamente menor. 10% pueden ser extra suprarrenales, ¿no? Que obliga a hacer un diagnóstico de cuerpo entero mediante imágenes, y un 10% pueden ser malignos, ¿no? En la mayor parte de los casos, como esto nos infiere, el 90% es benigno y puede localizarse la glándula suprarrenal, cuya extirpación suele ser generalmente ya curativa, definitiva, ¿no? Ahora, para hablar del feocromocitoma como tal, se va a definir a estos tumores productores de caltecolaminas que se van a localizar en el retroperitoneo. Pueden darse estos en la glándula suprarrenal típicamente o ser extrasuprarrenal, ¿no? En el plano retroperitoneal que está a cada lado de la columna vertebral, ¿no? Podría localizarse en un nivel un poco más superior, cerca al diafragma, o también en un nivel ya prácticamente supradiafragmático, torácico y demás, ¿no? En el caso de los paragangliomas se va a hablar de los tumores productores de catecolaminas que se van a localizar en cabeza y cuello, que generalmente van a estar dependientes o adosados a la cadena simpática de la columna vertebral, en este caso a la cadena simpática cervical, ¿no? Dentro de la mm, etiopatogenia, ¿no? Como un grupo importante puede heredarse, ¿no? Se va a referir específicamente a mutaciones de algunos genes broncogénicos, como el gen RET, el gen BHL, NF1, SDHB, ¿no? Como su presentación es muy rara, pues no vamos a incidir mucho en la descripción de estos, pero sí vamos a hablar del cuadro clínico, ¿no? Cuadro clínico que va a contener manifestaciones
en forma de signos y síntomas, ¿no? Que va a poder aquejarse el paciente, más que todo de índole cardiovascular, ¿no? Debido a la producción de las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, pues los efectos que vamos a esperar van a ser eh, producto de las acciones de estas aminas vasoactivas, ¿no? Lo que se va a traducir esencialmente en hipertensión, ¿no? Pero no va a ser hipertensión sostenida, va a ser una hipertensión del tipo paroxística. La hipertensión como tal va a generar cefaleas de aparición súbita y de difícil control, que normalmente no responde a AINES, que suelen decrementar o incluso remitir totalmente porque la forma en que se liberan catecolaminas, ¿no? Corresponden a pulsos, ¿no? La naturaleza de la secreción de catecolaminas en los feocromocitomas pues va a ser muy similar a la naturaleza que nosotros tenemos para secretar catecolaminas en sí de forma fisiológica. Situaciones de estrés, situaciones de baja de volumen, situaciones donde estemos expuestos a eh, agentes físicos o agentes, causas emocionales que nos generen pues necesidad de catecolaminas, ¿no? Situaciones de estrés con liberación de adrenalina y noradrenalina puede suscitar o precipitar los episodios de hipertensión paroxística por parte del feocromocitoma. Recordemos que el tejido es nervioso y es el mismo que se encuentra en la médula suprarrenal, por lo que puede aparecer de forma súbita, ¿no? Y así también remitir, ¿no? Durante los periodos de crisis, pues puede aparecer también diaforesis, ¿no? Aguda, muy importante, no ha habido ningún estímulo, ¿no? Lo suficientemente en cuanto a temperatura externa del medio ambiente para provocar diaforesis, palpitaciones, traducido en taquicardia también al examen físico, hipertensión paroxística ya mencionado, puede debutarse como ataques de pánico o ansiedad, ¿no? Ya que existe un fuerte estrés psicológico mental que puede desencadenar la liberación de estas aminas por parte del tumor anormal. Palidez, náuseas, dolor abdominal, pérdida de peso, respuesta paradójica a algunos antihipertensivos. Bueno, pues usualmente estos pacientes con feocromocitoma debutan inicialmente con una hipertensión, ¿no? La hipertensión en muchos casos, pues hablando del mundo donde se diagnostican estos, pues suelen ser tratados como hipertensiones arteriales esenciales o primarias y no se llega a estudiar más sobre la causa, ¿no? Pero es muy importante que cuando la hipertensión adquiera patrones atípicos con elevación en situaciones de estrés. Para eso se recomienda hoy en día que todo paciente con hipertensión arterial, independientemente nos impresione sistémica o nos impresione secundaria, pues debe tener su monitoreo ambulatorio de la presión arterial, su mapa, ¿no? Justamente podría aumentar la incidencia de diagnósticos si se hiciera a todos los pacientes, ¿no? Ya que el cuadro de hipertensión es muy típico en el caso del feocromocitoma, ¿no? Otro tipo de manifestaciones puede existir estreñimiento, hipotensión ortostática, los cambios de posición, ¿no? En los libros lo describe y en los países del primer mundo como hay bastante requerimiento y utilidad de los servicios quirúrgicos, muchas veces indican que se diagnostican estando en la mesa de operaciones, ¿no? Cuando el paciente cambia de una posición de reposo, ¿no? Que ha estado en la mesa de quirófano a la recuperación cuando se incorpora, suele presentar crisis hipertensivas durante la internación en su posoperatorio y es ahí donde el estrés, ¿no? De la cirugía, después de haber estado en una posición de reposo, suele desencadenar el brote de secreción de catecolaminas, ¿no? También con el tiempo, si es que no se trata o no se detecta de forma apropiada, suele presentarse una miocardiopatía dilatada que muchas veces nos hace pensar en una cardiomegalia por la hipertensión, ¿no? Pero la característica esta que no va a ser concéntrica o hipertrófica, sino va a ser dilatada, ¿no? Otras alteraciones pueden deberse debido
al exceso de catecolaminas en los electrolitos como hipercalcemia e hiperglucemia, ¿no? Como diagnósticos diferenciales también con el tema de la diabetes. Existen métodos diagnósticos para la detección de las catecolaminas, que básicamente va a ser detectar sus metabolitos, ¿no? En orina, lo que va a corresponder a la medición de metanefrinas en el tema de la orina, y también se pueden determinar en plasma, ¿no? Coloquialmente, al principio del diagnóstico, cuando se diagnosticaron los primeros feocromocitomas, se manejaba principalmente el concepto en orina de 24 horas, pero posteriormente, ya cuando se mejoraron el tema de la parte de los laboratorios, pues ya se pudo detectar en plasma también. Los siguientes valores que les describo son los valores normales de metanefrina en situaciones de ausencia de estrés, ¿no? Metanefrina plasmática de 0.5 nanomoles en litro y normetanefrina plasmática menor a 0.9 nanomoles litro como valor normal. Se prefería también el tema de la cuantificación en orina, ya que algunos indican que la misma punción con aguja para la toma de metanefrinas en plasma, es decir, en sangre, suele elevar un poco las catecolaminas debido al microtrauma, ¿no? Obviamente, esto va a variar de paciente en paciente. Hay pacientes un poquito más sensibles con el tema de la toma de muestra, que sí puede predisponer a un aumento de las catecolaminas, ¿no? Incluso en el mismo momento donde se adquiere la toma de muestra, ¿no? Por lo que una razón más para preferir un poco el tema de la detección en orina, ¿no? Para metanefrinas en orina de 24 horas, menos de 350 microgramos. Y para normetanefrina en 24 horas de menos de 600 microgramos, ¿no? Incluso algunos países cuentan con la detección de ácido vanilmandélico, ¿no? Que es otro metabolito, ya sea en orina o también directamente la detección de catecolaminas en plasma. Debido a su baja incidencia, pues en nuestro medio solamente contamos con la medición de metanefrinas básicas en orina, totales, libres y en el plasma, ¿no? El diagnóstico laboratorial, una vez la sospecha clínica de un paciente con hipertensión secundaria, la correspondiente detección de metanefrinas en orina o en plasma, nos va a obligar a buscar el tema de imágenes que nos localicen dónde se encuentra el feocromocitoma, ¿no? O el paraganglioma. En este caso, como obedece a la regla de 10, solamente 10% va a ser extra suprarrenal, lo primero que nos imaginaremos será buscar mediante imágenes en la glándula suprarrenal. La primera opción es realizar una resonancia magnética con ventana en Tefler 2, ¿no? Donde podemos ver acá, ¿no? En la imagen de la derecha, en la proyección en FLIR T2, donde podemos ver el tema de un feocromocitoma extrasuprarrenal, ¿no? Muy alejado de lo que es la topografía de la glándula suprarrenal, ¿no? Y en este caso podemos ver que es bilateral, ¿no? También se puede observar por tomografía, por emisión de positrones, con la inyección de un variante de dopamina, ¿no? Que se ilumina al contraste, podemos ubicar la captación de dopamina por el tejido anormal catecolaminérgico, ¿no? Donde acá podemos ver en el tema de las glándulas suprarrenales, ¿no? Y en el tejido extrasuprarrenal que se localiza, ¿no? También podemos ver acá una localización, miren, en pelvis, ¿no? Es muy llamativo, pero se tiene que hacer tanto estudios de resonancia y tomografía de todo el cuerpo, ¿no? Por lo menos cuello, tronco, tórax y lo que vendría a ser abdomen y pelvis también. El diagnóstico diferencial lo hacemos con patología psiquiátrica, ¿no? Como muchos de los pacientes debutan con crisis de ansiedad, el uso de drogas como cocaína o anfetaminas, ¿no?
los síndromes carcinoides, que son síndromes de bastante difícil diagnóstico y casi siempre entran en los diferenciales de toda la parte de patologías endocrinológicas, ¿no? La epilepsia autonómica, que puede ser una razón también, que consiste en una actividad nerviosa anormal en los centros nerviosos autónomos del sistema límbico, que van a ocasionar variaciones o alteraciones como taquicardia, bradicardia, hipertensión, hipotensión, ¿no? De forma esporádica, así como es la presentación del feocromocitoma, ¿no? Un diferencial también importante. Y saber valorar bien por el tema de antecedentes de epilepsia y demás, ¿no? Las crisis facticias también es un diferencial muy importante a tomar, ya que el uso de aminas simpático-miméticas para el apoyo hemodinámico de un paciente es muy frecuente, ¿no? En el uso hospitalario, ya sea pacientes que tengan cualquier tipo de choque cardiogénico, distributivo, vendría a ser séptico, ¿no? E incluso hipovolémico, en algunos casos se llega a utilizar catecolaminas, ¿no? Noradrenalina especialmente, y algunos pacientes, la mayoría de los pacientes no, o sea, no son tan sensibles a las catecolaminas, pero puede haber algunos que sí y pueden causar un tipo de crisis hipertensiva o una crisis de taquicardia por el uso de estas aminas y puede entrar en el diagnóstico diferencial, ¿no? Siempre hay que recabar la historia sobre si existió o no antecedente para uso de catecolaminas, ¿no? De forma exógena, lo que vendría a ser la crisis facticia. Dentro del tratamiento, ¿no? Se puede eh, dar tratamiento farmacológico antes de la extirpación. Sin embargo, tengan en cuenta de que la cirugía va a ser el único tratamiento curativo, ya que la mayoría es bien localizado, no es maligno y suele ubicarse en solo una glándula suprarrenal, ¿no? Por la regla de 10-10-10, pues la extirpación por vía abierta laparoscópica puede solucionar el problema, ¿no? Pero antes de la cirugía se utilizará el uso de bloqueadores adrenérgicos como fenoxibenzamina de 5 a 19 miligramos vía oral, ¿no? Cada 8 horas por 7 días, el mismo que puede ir aumentando a 20 hasta 30 miligramos cada 8 horas, ¿no? El objetivo de este tratamiento va a ser por lo menos obtener una presión arterial menor a 160-90, ¿no? Para que el paciente pueda entrar a quirófano y obviamente esta presión todavía se va a controlar con el uso de propanolol y con el uso de nitratos durante la cirugía, es decir, con vasodilatadores, ¿no? Por vía venosa central como nitroprusiato, que vendrían a ser el tratamiento de las crisis hipertensivas ya para manejar el tema de la presión arterial ideal durante el acto quirúrgico. Recuerden que si el paciente está con presiones arteriales muy elevadas, incluso puede predisponer a varias complicaciones intraoperatorias como sangrado, ¿no? Difícil ubicación, delimitación del tumor, y además mayor riesgo de otras complicaciones, ya que directamente se va a manipular la glándula, por lo que estrictamente el paciente va a estar con bloqueadores adrenérgicos antes de la cirugía, ¿no? Puede usarse propanolol también y durante la cirugía vamos a usar nitratos por forma endovenosa, o sea, vamos a seguir tratándolo como una crisis hipertensiva. Ahora, existen síndromes que pueden acompañarse de feocromocitoma, ¿no? Como la neurofibromatosis tipo 1, que es característica, ¿no? Estas coloraciones de manchas, color café con leche, ¿no? Hasta incluso tumoraciones y demás. Los síndromes de neoplasia endocrina múltiple, tipo 2A y tipo 2B, ¿no? El síndrome de von Hippel-Lindau, que va a corresponder a hemangiomas, ¿no? En cerebelo y también en otras regiones como suprarrenales, páncreas, ¿no? A tomarlo en cuenta, y el feocromocitoma familiar. Y es así como concluimos el tema.